Bueno, acá estamos todos juntos. Shalom, paz y bendiciones a todos. Vamos a compartir o a preguntarnos o a indagar de un tema no poco popular, ¿no? Que en algún punto de la historia, más allá de donde nos congreguemos, en algún momento se habrá tocado este tema de a dónde vamos cuando morimos, ¿no? Es un tema que en algún momento de la vida uno se pone a pensar, a meditar y saca conclusiones de acuerdo a lo que uno escuchó o interpretó. Lo importante es saber, como yo he dicho en otros momentos, que cuando vino Jesús a la tierra, ya habían pasado 4000 años de historia y él no inventó nada, él tomó todo de lo que se llama, lo que se conoce en el cristianismo como Antiguo Pacto, y ahí están las bases de lo que de lo que tomó él, lo que tomó Pablo. No, ninguno se inventó nada, todo estaba ahí. Y después, bueno, si con el correr de los milenios hay conceptos diferentes, porque de alguna forma se fue moviendo todo de cómo era en el original, en el principio. ¿Querés empezar con alguna pregunta, hermano Ezequiel, para hacer una introducción? Bueno, todos tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Este es un hecho, esto se da tanto dentro del judaísmo como del cristianismo. Muchas cosas que comparten en común es que ambos creen en la resurrección de los muertos. Entonces, o sea, esto como introducción, ¿no? Para poner algo, para empezar por algo, ¿no? ¿Qué piensa usted, hermano Ezequiel? Eh, Mira, primero que nada, buenas tardes a todos, sea la Shalom. Lo que hay que tomar en cuenta es lo que tú has dicho, hay que sentar las bases y para ello las bases no las puede dar el Nuevo Testamento, como muchos piensan, o sea, porque eso hay que iniciar con esa premisa. ¿Por qué? Porque si algo viene en el Nuevo Testamento que no concuerde con la doctrina que nos enseña todo el Tanakh o todo el Antiguo Testamento, pues prácticamente tendríamos que tomar ese escrito como inválido. Entonces sabemos, porque lo hemos corroborado, que el Nuevo Testamento, mal llamado así, y el Antiguo están en Ejad, o sea, están en unidad. Sabemos que no hay discordancias, que no hay confusiones y también que no hay incongruencias, sino que es el hombre el que tiene este tipo de situaciones en las cuales pues no hay una, no, el hombre no es el que haya la congruencia en las escrituras. Partiendo de esa situación, hay algo que dice la Torah con referencia a esta pregunta que yo les he hecho a los hermanos, que es ¿a dónde vamos cuando nosotros morimos? Y la Torah dice que el hombre vuelve a la tierra o al polvo donde fue creado y el espíritu o el aliento de vida vuelve al eterno. Eso es lo que nos dice la Torah. Entonces, partiendo de esa base, es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra visión y entonces nosotros empezamos a ir deshilando toda esta doctrina de a dónde va el hombre cuando muere. Entonces, eso es lo primero que yo puedo aportar inicialmente y ya de ahí los hermanos me gustaría que fueran más activos en este en vivo que tú estás haciendo, porque requerimos, digamos, disipar dudas. No se te escucha, Manuel. Tan vergonzoso soy. No, Emma está hablando y... Ay, perdón, tenía muteado el micrófono. Bueno, no, les decía que si alguno quiere agregar algo, quiere compartir algo, alguna, yo le hacía para que avancemos un poquito en el tema, yo les quería compartir, hay una que se llama Torah Emet, que es la Torah en la cual todos los judíos hacen su liturgia,
en sus servicios, y al principio de todo, de la Biblia, en Deuteronomio 11:21, ellos ponen este comentario, cuando él dice que Dios le va a dar por heredad a la tierra, a su pueblo. Los que ellos interpretan es lo siguiente: cuando la palabra, la Torá dice, para que se prolonguen los días sobre la tierra que Hashem juró a sus padres entregarles a ellos y a los ancestros, ya que ya fallecieron, lo que interpretan ellos que se refiere es que le darán la tierra cuando resuciten. Se trata de un fundamento inequívoco de la resurrección de los difuntos. Este es un comentario que hacen en la misma Torá los hermanos de la casa de Judá, o sea, como que el concepto está bien definido tanto en el cristianismo como en el judaísmo, que va a haber una resurrección. Ahora vamos a poquito ver cómo llegamos a esta conclusión, o cómo se sigue todo esto. ¿Qué piensan los demás hermanos? ¿Qué piensan sobre, o qué aprendieron? Viste que la palabra en Daniel es que como confirma lo que dijo el hermano Ezequiel, ¿no? Dice en Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Creo que la palabra es clara, para mí se va confirmando, no veo que en un lado diga una cosa y en el otro va y dice otra, sino al contrario, uno le va agregando para que no quede vacía, ¿no? Para que no queden los grises. Amén, amén, sí, 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 hay muchos pasajes que respaldan el punto que decís, Fabián. Incluso, por ejemplo, Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno y misericordias firmes por David. Cuando dice acá vivirá vuestra alma, también hace una alusión de la resurrección de los muertos. Ahora en un ratito vamos a ver de qué trata esto del alma, del espíritu, pero quería sentar estas bases de lo que estamos hablando, de que hay indicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que hablan sobre la resurrección de los muertos. Vamos a leer un pasaje más ya en el Pacto Renovado, en Tesalonicenses. Y Emma, ¿Sí? cuando habla sobre la parábola del rico y el Lázaro, también nos hace una referencia porque ambos mueren, pero todo suscita luego de la muerte, ¿verdad? Tanto cuando está con Abraham o cuando él le pide y le dice, aunque sea deja que vaya Lázaro. Exacto, sí. Bueno, eso podemos verlo más adelante. Me parece espectacular el ejemplo que diste, pero tendremos que definir algunos conceptos de lo que sería el alma, lo que es el espíritu, para entender un poco mejor también, porque la parábola de Lázaro y el mendigo, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer literatura rabínica, que es como la que leía Jesús, la Mishnah, vamos a ver cómo hay un montón de alegorías, como hacía Jesús, o parábolas, que se pone para traer, para explicar conceptos elevados. Se traían ejemplos que eran ficticios, pero para explicar una realidad, ¿no? O como por ejemplo, vamos a ver por otro ejemplo, cuando habla de los caballos de Apocalipsis. El caballo es un animal impuro, ¿cómo puede ser que haya un cielo un caballo? No es una cosa figurativa. Entonces, Lázaro el mendigo entra parte en la literatura de lo que es el seno de Abraham, que se refiere a las personas que murieron bajo el pacto de Abraham, porque Dios le dice a Abraham que en él iban a venir a todas las naciones, y el otro, bueno, pero esto después, si les parece, antes de adelantarnos en esto, que me parece genial, de definir algunos conceptos. ¿Qué piensa, hermano Ezequiel? Perdón, es que se salió de la aplicación. Pues el tema de la parábola hay que entenderla principalmente como es eso, es una parábola. El Mesías nunca hablaba de manera literaria, o sea, cuando él trata de dar una expresión muy literal, él se encargaba de hacerlo así, pero también cuando él hablaba a los apóstoles, o incluso cuando hablaba, por ejemplo,
a los propios fariseos les enseñaba a modo de parábola. Entonces hay que entender bien qué es esa parábola del rico y el Lázaro. Y en muchas ocasiones me ha tocado platicar con cristianos y me han dicho que como la parábola tiene el nombre de Lázaro, que entonces que sí que está hablando de un hombre que está en el infierno porque tiene un nombre. Pero eso pues es muy poco relacionado con lo que es verdad. Entonces, me gustaría que tú continuaras con las siguientes premisas y, como dices tú, revisemos el tema de la parábola para un punto final, para que podamos distinguir Amén. el por qué esa parábola no tiene ninguna relación con el tema de que están en el infierno. Excelente. Lo que podemos hacer, si les parece, al final de todo, dejamos lugar a todos los episodios bíblicos que parecería contradecir todo esto que venimos hablando. Pero sentemos primero una base para definir qué es alma, qué es espíritu y demás, para después ver los pasajes que aparentemente son controversiales, como ser en Apocalipsis que están las personas debajo del trono reclamando justicia. Hay un montón de pasajes que parecería ser como que sí, las personas van al cielo, por así decirlo, pero dejémoslo para el final para definir conceptos. Vamos a avanzar un poquito con respecto a lo que es la definición, qué es cuerpo, qué es alma, qué es espíritu, porque pareciera ser que a veces es un poco confuso entenderlo, pero vamos a ver cómo esto cómo esto empieza. Vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Bueno, la creencia de que el alma sale del cuerpo al morir es una idea que está muy arraigada en la cultura, incluso vemos películas, bueno, Ghost, hay un montón de películas que está como ya en el imaginario colectivo de que una persona cuando muere, el alma es eterna y la persona muere y el alma va al cielo, ¿no? O se desprende o queda levitando en un lugar. Entonces, esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la Biblia no dice que el alma sea que el alma sea inmortal. Esto vamos a ver que viene de la filosofía griega. De hecho, la Biblia dice en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esta morirá. O sea, que si uno dice, bueno, incluso dentro del judaísmo, obviamente que no hay muchas cosas que están incorrectas dentro del judaísmo como dentro del cristianismo. Por ejemplo, este concepto de que el alma ya estaba en el cielo y descendió, pero si el único que es eterno es Dios, entonces estamos como poniéndonos a la misma altura que Dios, o sea, somos infinitos como Dios, no tuvimos principio, no tuvimos final. Entonces hay cosas como que no, o sea, no le estaríamos dando el honor que Dios se merece, que es infinito. Entonces, estos conceptos de que incluso, como les explico, dentro del judaísmo y del cristianismo, ahí está, en un sector, no digo todo, está esta creencia de que venimos del cielo y de ahí salimos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dejemos que la Biblia defina los conceptos y empecemos por el principio, ¿sí? Génesis 2, ¿sí? Cuando Dios forma al hombre, ¿sí? Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto en hebreo se llama Neshama. Y fue el hombre un ser viviente. Esto en hebreo es Nefesh. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Nefesh y Neshama? En la Biblia la palabra Nefesh se tradujo como alma, pero es una definición un poco, no está tan completa de todo, ¿sí? Vamos a ver esto de acá, dice del polvo de la tierra. Bueno, la ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, esto es científicamente comprobado, ¿no? Venimos de la tierra. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte es un testimonio de esto, ¿no? Entonces, en el libro de Eclesiastés dice: cuán cierto que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, también volverá a la tierra de donde fue tomado, dice en Eclesiastés 12:7. Entonces es un hecho que si nosotros somos de la tierra, volvemos a la tierra, no estamos inventando nada, lo dice acá en la Biblia en varios pasajes que dan cuenta de esto. Entonces, el aliento, que es Neshama. Neshama es la fuente, es el soplo de Dios. O sea, Nefesh vendría a ser un ser vivo. Ahora vamos a verlo más adelante, el término Nefesh, que es como un ser viviente.
Y el Neshama es ese soplo de Dios que le da vida, lo que se traduce en nuestras Biblias como espíritu, ¿no? Es ese soplo, esa fuente de vida, ese principio vitalizador que entró en el cuerpo de Adán, es la chispa, el aliento. El mismo pensamiento aparece en Job 33:4, dice, el soplo, es decir, el Neshama de Dios, ¿no? El soplo del Omnipotente me dio vida, ¿no? Impartió al hombre el aliento es el equivalente a la vida misma, ¿sí? En Isaías 2:22. Hay varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo tenemos en Reyes 17:17, cuando habla, esto después yo se los comparto, no lo vamos a leer porque son muchos pasajes, pero habla de la diferencia entre el Neshama. Entonces cuando una persona, como se dice comúnmente en el español, se dice expiró, es como que se fue esa Neshama, ese aliento de Dios, y después lo demás vuelve a la tierra. Entonces, como decía, un ser viviente, Nefesh se tradujo como alma. Deuteronomio 6:4, alma es todo lo que implica del ser humano. El alma abarca las emociones, abarca la mente, el corazón. No sé si querés agregar algo, Ezequiel. No, está perfecto como lo estás explicando, el tema del alma y en relación como el aliento de vida, que es un concepto que nosotros no tenemos. Todo esto parte principalmente, o sea, la confusión parte porque se ha mezclado todo el concepto hebreo de cómo nosotros representamos al ser humano, digamos, el cuerpo, o sea, la sangre del hombre, que es la esencia de vida, por así decirlo, física, el tema de la conciencia y el tema del aliento de vida que viene del Eterno. Entonces se ha confundido tanto porque se le ha cristianizado, o sea, se ha hecho lo de alma, cuerpo, espíritu, y ahora ya son tres esencias en un mismo ser, cuando la Torá no da un testimonio de que sea así. Exacto. Yo le quiero dar un mensaje a las personas que están viendo este video de YouTube o donde fuese, que se queden hasta el final para que explicar todo, porque yo sé que es muy chocante, yo sé que venimos con una creencia, no, ¿cómo puede ser que no seamos cuerpo y espíritu? Entonces, yo sé que es muy chocante porque es algo con lo que ya nosotros venimos, pero estamos viendo cómo define la Biblia esto, de lo que es la diferencia entre lo que es el ser humano, el Nefesh, que es la plenitud del ser humano, y la Neshama, que es el soplo de Dios en nosotros. Entonces, bueno, pequeñas definiciones de Nefesh, tiene diferentes significados, puede ser aliento, puede ser vida, puede ser corazón, puede ser un ser viviente. Hay diferentes pasajes que acá definen lo que sería el Nefesh, ¿no? Puede ser un ser viviente. A ver, voy a correr acá esto, disculpen que no se está viendo bien, ahí está. Entonces, para hacer, bueno, esto, bien, entonces, bueno, acá hay diferentes pasajes. Entonces, en resumiendo un poco esto que venimos viendo, para no hacerlo tan largo y avanzar un poquito, el alma se interpretó en la filosofía como algo separado del cuerpo. Es decir, que la filosofía interpreta como que el ser humano es un ser inmortal, que se encuentra atrapado en un cuerpo mortal. Esto es un pensamiento que está arraigado no solamente en el cristianismo, sino en la gente que no es cristiana del mundo. Ellos también tienen ese concepto, porque esto viene de la filosofía griega de que tenemos un cuerpo inmortal, cuando en la Biblia no existe separado un cuerpo y un alma, o sea, es todo uno. Necesitamos el cuerpo y el alma, necesitamos el Nefesh y el Neshama para experimentar la vida. Los mismos animales tienen lo que es el Neshama, el aliento de vida. Todos los seres creados tienen aliento de vida. Que cuando ese aliento de vida se va, el hombre vuelve al polvo, el animal vuelve al polvo, todo ser creado vuelve al polvo cuando se le va ese aliento de vida. Entonces, bueno, avanzando un poquito, ahora acá voy a leer unos pasajes que dan cuenta de esto. Salmos 105:18 dice: afligieron sus pies con grillos y a hierro fue puesta su alma. Acá alma se refiere a Nefesh, es decir, todo su ser, ¿sí? No solamente el corazón, sino la voluntad, el cuerpo, todo es muchísimo más abarcativo
el término nefesh que alma. En la Biblia no hay un cuerpo que viva sin alma, es decir, no hay cuerpos separados. Entonces estábamos diciendo que Neyamá es la capacidad de vivir cuya fuente de vida nos dio Dios, es el soplo, el viento, el aliento de vida que nos dio Dios. Por ejemplo, en el diluvio, en Génesis, cuando Dios va a mandar el diluvio, dice todo lo que tiene aliento de vida va a perecer, ¿no? Se refiere a Neyamá, este soplo que había dado Dios en ellos, y toda esa generación pereció. Job 34:15 dice, toda carne perecerá juntamente y el hombre volverá al polvo. Entonces, cuando se quita del hombre esa neyamá, ese aliento de Dios, el hombre es que queda sin vida y eso vuelve al polvo. Bien, el polvo no tiene pensamiento, el polvo no tiene participación. Sin este espíritu de vida regresamos al polvo hasta que seamos resucitados. Por eso ahora, hay muchísimos pasajes en la Biblia que vamos a ver que dan cuenta de esto. ¿Querés agregar alguna otra cosa, ese? Pues de momento tú lo estás explicando muy bien, el tema de la muerte. También hay que considerar que se ha insertado el pensamiento, o sea, la idea de que el alma es eterna. Entonces, no sé realmente de dónde viene esta corriente de pensamiento, pero es algo que tiene muy arraigado el cristianismo, que ellos tienen una visión en la cual el mismo Mesías, tiene el pensamiento como uno de los escritos o de los evangelios apócrifos que hablan en referencia, por ejemplo, de que el Mesías bajó al infierno, ¿no? Y que de ahí él tomó a todas las almas de los que estaban ahí y las subió al cielo. Entonces, este pensamiento realmente, vuelvo y repito, no sé en qué momento se insertó dentro del cristianismo o por qué lo acogieron ellos, pero principalmente viene estas confusiones que tenemos con referencia a dónde nosotros vamos cuando morimos, que muchos piensan que ya sea los que obran mal, pues van al infierno, los que obran bien van al cielo. Viene de esta confusión, principalmente porque se cree que el alma es eterna. Entonces, yo creo que mirando las bases, por ejemplo, de la Torá, tenemos un gran testimonio de quién es el Todopoderoso de Israel. En él no caben este tipo de pensamientos. Uno, de que el alma sea eterna. Dos, de que él tenga el pensamiento de poner a las almas en un lugar de tormento, siendo atormentados por espíritus inmundos, ¿no? Que eso es lo que muchos creen como pensamiento del infierno. El infierno se apega más a la concepción helenista del concepto de Hades, que es un lugar donde las almas son atormentadas y pagan por todos los errores cometidos en vida. Pero que sepan que en el concepto hebreo, en el concepto de la Torá, este pensamiento no existe. Por eso es que el mismo libro de Coelet, o el libro de Eclesiastes, como muchos le gustan llamar, es un libro que relata el fin de los días de un hombre. ¿Por qué? Porque lo que Shlomo, o sea, es decir, el rey Salomón, está hablando en ese escrito o está relatando, es que el hombre, no importa si ha cometido justicia o injusticia, al final del día van al mismo lugar. Ahora, que la recompensa tras esa muerte, tras ese lugar a donde van todos los que mueren, sea la misma, eso es otra cosa. Y como el cristianismo está desapegado de las raíces hebreas de la fe, no tiene manera de interpretarlo, porque se parece mucho al pensamiento antiguo de que si resucitamos o no resucitamos. Entonces se han creado una alternativa de decir, bueno, es que el alma tiene que vivir para que tenga una recompensa, porque si no, entonces si a donde va el justo va el impío, pues eso como que a nosotros no nos concuerda. Entonces dentro del cristianismo existe este pensamiento y ellos mismos son los que le tienen que dar solución
Sí, sí. al juicio del Eterno, pero que está muy alejado del pensamiento original. Permitime despejar una duda que hizo acá el hermano Omar, que bueno, la conclusión de, ahora vamos a seguir avanzando, y la conclusión a la que vamos a llegar es esto que plantea el hermano Omar, que dice, ¿dónde queda el concepto de dónde vida eterna para los creyentes? Precisamente en la resurrección de los muertos, pero para resucitar tenemos que estar muertos, no en el cielo, pero ya vamos a llegar a eso, pero está perfecta la pregunta, obviamente que es válido, no estamos diciendo o sea, que queremos sentar las bases de dónde viene la creencia de la resurrección de los muertos. De hecho, si ustedes se fijan, no sé si ustedes conocen lo que es la cueva Macpela. La cueva Macpela es una cueva que compró Abraham para sepultar a Sara. Ahí están todos los patriarcas, todas las matriarcas, incluso según la literatura judía dice que también estaban Adán y Eva ahí. Entonces había un interés muy grande en la gente del antiguo pacto en enterrar a las personas. O sea, era algo totalmente abominable dejar el cuerpo suelto a la intemperie. Era algo terrible, más allá de que cada persona, independientemente de sea creyente o no, es la imagen de Dios, y tenemos que darle al cuerpo el honor que se merece y enterrarla. Entonces ya vemos con estos indicios qué importante que era ellos enterrar, y más en la tierra de Jerusalén, porque esto ya viene de ahí, y ya vamos a ver más adelante cómo Jesús respalda todo esto, y Pablo también en los escritos, esto de la importancia del cuerpo enterrar. Entonces, bueno, esto nos desprendería otro tipo de temas, como si se puede cremar los cuerpos, que totalmente era algo que practicaba la gente pagana, de cremar a los cuerpos, que no se hacía, sino que se le da mucho honor enterrando a los cuerpos. Pero bueno, no vamos a ir de tema. Pero bueno, sí. Emanuel, una pregunta antes de seguir avanzando. Sí. Yo tengo una pregunta más básica, o sea, a mi entender, algo que no me queda claro. Referente a lo que dijiste del aliento de vida, yo lo entiendo, lo tengo claro. Yo lo que quiero saber, el aliento de vida que da el Eterno, que da Hashem, hay personas que nacieron ya predestinadas a no servir a Hashem, no son del diseño de Hashem. ¿Quién les dio el aliento de vida? ¿También se le da a Hashem? Obviamente, sí, no, la pregunta es válida, y sí, a ver, esto es algo que el cristianismo no lo tiene en claro, y eso hace que la teología choque tanto. No existe dentro del pensamiento del que venía Jesús, de la cultura hebrea, un poder independiente de Dios. Si yo voy a decir que hay una persona que nació sin la voluntad de Dios, eso es algo totalmente que no entra en la concepción de la cultura hebrea de la que venía Jesús. No existe ningún poder independiente de Dios, todo Dios lo permite. Hasta el mismo Judas o quien fuese, todo viene de Dios y todo vuelve a Dios, pero que vuelve a Dios, vuelve a la esencia. Es un poco difícil de tratar de entender, porque estamos hablando de una cosa que viene del Eterno, que es algo sobrenatural, que lo llevamos a entender en parte, pero sabemos que es ese aliento de vida que viene del Eterno, y esa esencia después vuelve a él. Y el hombre... No, sí, pero yo me refiero, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de la creación de la humanidad entre los gigantes y los hombres de la tierra. Ahí nació otra raza. Esa raza fue permitida, alguien le dio vida. A esa vida, ¿quién se la dio? Mira, queda un minuto, ahí voy a pasar el link y te voy a responder la pregunta, porque es verdad lo que está diciendo vos. Estás hablando de seres del cielo. El ser del cielo es del cielo y no puede, es del cielo, y el ser de la tierra muere y vuelve a la tierra, pero ahí se juntó el ser del cielo y la tierra, y ahí te voy a contestar, queda un minuto, pero está interesante la pregunta que haces, es una excepción a la regla, pero vamos a aclararla. Bueno, con respecto a ese tema, yo les voy a explicar hasta donde yo entiendo. En algún punto tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es una excepción a la regla, porque estos fueron seres que vinieron, y de hecho el apóstol Pablo lo menciona, ahora se los voy a decir. Vinieron seres, Dios les dio una misión, cada ángel tiene una misión, pero estos seres bajaron y juntaron lo celestial con lo terrenal. Y ahí tuvieron lo que la Biblia llama la raza de gigantes. Esperen que, si me esperan un minuto, a ver, quiero que se conecte también el pastor Omar, y se hace comentando, así no le queda colgado al hermano este concepto. Usted conoce más o menos la historia, ¿no? En Génesis 22, donde se mezcla la raza de... que dice que los hijos de Dios, que son los ángeles, dice que codiciaron a las hijas de los hombres. Entonces, fue tan grande el pecado que cometieron,
que dice, si mal no recuerdo el libro de Enoch, que los pusieron en prisiones para al final de los tiempos dar un juicio, como va a ser de toda la humanidad. Por eso está todo muy mechado con esto que venimos hablando. No sé por qué no se conectó el pastor Omar, no quería que le quede colgado este tema, pero después si no se lo aclaramos de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y quiero que preste mucha atención con lo que les voy a decir, porque esto muy posiblemente no lo hayan escuchado nunca en el cristianismo. El mundo espiritual es muy denso. ¿Y qué pasó? Cuando se mezcló la raza de... Dios por algo dice que no mezclen la lana con el... Hay toda una serie de mezclas que Dios no permite. Obviamente Dios no permite la mezcla que se junte un hombre con un animal. Obviamente eso es bestialismo. Entonces Dios a cada cosa que creó le dio una gloria. Las estrellas, los seres humanos, los animales, cada cual... Cuando se mezcló los seres de arriba, los ángeles, con las mujeres, nacieron lo que se llama los gigantes, una mezcla de lo de arriba y lo de abajo. Pero ¿qué pasa? Como los seres de arriba son de arriba y los de abajo son de abajo, nosotros la tierra, morimos, volvemos a la tierra, y estos seres son una mezcla, no pueden ir al cielo ni a la tierra, de ahí se crean, de esos gigantes son los que en la Biblia se conoce como espíritus inmundos. ¿Se entiende? Cuando dice espíritus inmundos son esos seres que nacieron de mezcla de ángeles con seres humanos. Por eso después cuando viene el diluvio, mueren todos, esa raza que estaba corrompida, y quedan, por eso Jesús dice que el espíritu inmundo anda por lugares secos. ¿Por qué? Porque como murieron en el diluvio, esta es una interpretación mía, esta es una interpretación mía, que el espíritu inmundo anda por lugares secos porque, bueno, en lo que es el agua les recuerda que ellos una vez tuvieron un cuerpo y quedaron sin cuerpo vagando porque era una mezcla. Entonces, estas cosas pasan cuando desobedecemos a Dios, hay caos. No importa en qué atmósfera, no importa en qué lugar, cada vez que desobedecemos a Dios hay caos. Entonces es una excepción a la regla, porque estos seres cuando murieron tenían, se lo explico desde mi perspectiva de ser humano de pensamiento limitado, era una mezcla, entonces quedaron en la tierra como espíritus inmundos, que es diferente a lo que son demonios, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, pero esa sería la explicación que tengo para dar, en este caso excepcional, ¿no? Pero bueno, después de Noé, como se purifica toda esa raza, muere toda esa raza y queda Noé con su familia, que eran del linaje de Adán y Eva, o sea, que eran del linaje que Dios había dicho, ahí empieza es como que murió la primera humanidad, ¿no? La humanidad empezó de vuelta de cero, pero bueno, ya había corrompido a los seres humanos, que Dios los encerró en prisiones para el gran juicio, ¿no? Sí. Perdón, pero entonces, a ese aliento, porque ellos tuvieron vida. Si habló el hermano Ezequiel, vos lo dijiste con la palabra del aliento de vida, que todo el aliento de vida viene de Hashem, a estos inmundos que nacieron también tuvieron vida. Por más que se hayan muerto después y estén errantes, nosotros sabemos que vivimos en un mundo espiritual rodeado. Obviamente, obviamente, sí. Yo si quiero le respondo a la hermana. La pregunta es si ellos recibieron el aliento de vida del Eterno. Es lo que me estás preguntando, Nicole. Sí. Bueno, la respuesta la da la misma Torá. El aliento de vida viene de él. O sea, que el hecho de que ellos hayan transgredido el mandamiento y hayan bajado y hayan tomado mujeres y hayan generado una descendencia, eso que mi padre no la apruebe, él no tiene por qué modificar sus propias leyes. O sea, ellos transgredieron el mandamiento. Algo es muy evidente, que el Eterno no ha puesto en la tierra ni en el propio cielo máquinas. O sea, él ha puesto seres con capacidad consciente de tomar decisiones, pero las decisiones tienen consecuencias. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los ángeles tienen una vida eterna. Esa es su concepción desde que han sido creados. Por eso es que ellos son espirituales. Ellos no tienen ninguna tendencia como nosotros a morir. Ellos no mueren. Pero sí que se les ha dado una recompensa por la transgresión del mandamiento, porque lo dice el libro tanto de Enoch como el libro de Jubileos,
que ellos siendo espirituales y teniendo vida eterna, a ellos no les era conveniente tener mujeres porque ellos no necesitan replicarse como el hombre, pero que transgredieron el mandamiento y por causa de este mandamiento que han transgredido se les ha consignado la muerte por la transgresión de un mandamiento tan importante que es conservar su postura espiritual. Entonces, ellos, al mezclarse con hombres, o en este caso mezclarse con las mujeres, ellos trataron de asemejarse a la función que tiene un varón en la tierra. Entonces, generan descendencia y aún con todo que no es algo lícito, el Eterno no va a cambiar sus estatutos. Entonces, ellos al final del día tomaron esa decisión, hacerse pasar por hombres, generar simiente y entonces posteriormente a eso, el resultado de esa simiente. Que ellos hayan ido en contra del Todopoderoso no significa que por eso Él les iba a negar, digamos, la oportunidad de tener descendencia, porque Él conocía el pensamiento de sus corazones. Ellos eso era lo que buscaban, cohabitar, mezclarse con la carne y generar descendientes. Por eso es que se hace hincapié en que ellos como seres espirituales no requieren ese tipo de funciones porque ellos no necesitan descendencias. Entonces, es parte de la interpretación y de la respuesta que te puedo dar. Podríamos profundizar más, pero creo que ahondaríamos cada vez más porque es un tema profundo, el tema de los ángeles y los hombres. Pero sí, el aliento de vida viene del Eterno. Así que esos gigantes que nacieron también tenían aliento de vida por parte del Eterno. O sea que bíblicamente la vida la da el Eterno, estamos entendidos, sea abominación o no. Lo que pasa es que no hay nada fuera del Eterno que dé vida, o sea, no existe un poder independiente a Dios, o sea, no existe algo que esté a la par de Dios. Todo viene de Dios, aunque sea las personas más perversas, o sea, no hay nada que Dios no le dé vida. A lo que voy a la confusión en mi cabeza, si yo sé, no me voy a poner en postura de Dios ni de Hashem, por favor, pero si yo creo, doy vida a ciertas personas y también permito que la vida, que va a ser abominación, que va a lastimar a mis hijos, nazcan, le doy yo aliento para que nazcan y lo hagan, es como que es medio a mí, a esta cabeza que está pensando y que está descubriendo a este Hashem nuevo, o sea, el que siempre existió, el verdadero. ¿Cómo voy a permitir yo como madre, como creadora, como generadora de vida, crear otra persona que va a lastimar a mis hijos? Yo creo que este aliento de vida se da a partir de un reconocimiento de nosotros como personas, como humanos. A mí, Fabiana, lo vuelvo a decir en lo personal. Claro. Entiendo que ahí es cuando ese aliento de vida viene a mi vida. Si no, yo estaba muerta. Si yo no reconozco que existe en mi vida, que mis entrañas no pueden subsistir sin su creación, recién ahí entra para mí el aliento de vida al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Pues si no seríamos siendo hijos del hombre que no nos diferencia de las otras personas, de la maldad, de lo inmundo, porque si no, no tendríamos conciencia, como quien dice. No sé si me hago entender, por eso es mi duda, pero igual lo voy a seguir escuchando, pero es como yo lo estoy viendo ahora, que si yo no tengo aliento de vida, mi conciencia, decir esto, mis hijos están criados en un ambiente donde hay delincuencia, robo, frustraciones, no sé, matanzas, ellos no tienen conciencia de quién está gobernando su vida. En ese momento para ellos la gobierna la maldad. Entonces, ¿quién le dio vida a ellos? La maldad. ¿Me entendés? A eso voy. La Biblia dice que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Rosina, ¿sí qué querías decir? Sí, yo quería agregar algo a lo que dice Fabi. Esto también es mi pensamiento. Nosotros tenemos que comprender, primero, ante todo, que el Eterno tiene un plan que es perfecto y que se va a desarrollar a través del tiempo. El Eterno sabía
que Hasatán se le iba a revelar, porque si no creeríamos que es un Elohim improvisado que hace las cosas a verdad o suerte, y no es así. También sabemos que él tiene el poder, antes de que se revele, o en el mismo instante que se revele, de poder haberlo hecho polvo, y no lo hizo, porque también comprendemos que el propósito, la finalidad de todo esto, es que él quiere adoradores de corazón, o sea, que quede solamente ese remanente que de corazón no mute ni cambie esa voluntad de estar delante de la gloria de él. Ahora, Hasatán, obviamente, es abominación y perversión, y es creación de Elohim, pero lo que también nosotros tenemos es este libre albedrío. Él nos instruye para que a nosotros nos vaya bien. Todos, como dijiste recién, que dice la palabra, justos e injustos, estamos bajo el mismo sol y todos somos creación de él. Por eso también es que el Brit Hadashah nos dice que el que nos convence de pecado es el Ruach HaKodesh, y que al buen pastor solamente lo escuchan sus ovejas, aquellas que también son escogidas. Y ahí es donde yace la diferencia. Por eso es que la venganza no es nuestra. Por eso siempre nos habla de una diferencia entre justos e injustos, porque ellos también son creación y ellos también se pueden revertir, porque nosotros mismos también hemos sido testimonios. Acá tampoco vamos a hacernos que todos éramos carmelitas descalzas y nacimos bajo reconociendo la verdadera autoridad del Eterno, ¿verdad? Sino que todos venimos de cometer, de cierto modo, transgresión a Elohim. Y sin embargo hemos tenido esa misericordia. Por eso es cierto, todo es creación de Él, nada escapa a Él, y todo tiene un propósito también. Es cierto que uno puede pensar, nuestros hijos cuando están rodeados no lo saben, y por eso mismo nos llama a instruirnos y a instruir a los niños, porque la promesa también es esa: cuando vos instruís al niño, más de viejo no se apartará de esos senderos, ¿verdad? Y esa instrucción que le damos, también sabemos que es la promesa que se está cumpliendo hoy para este remanente, ¿verdad? Esto de que sean los primeros niños de la casa de Israel, de Efraín, que se están instruyendo, no solamente con la Torá, sino también aplicando correctamente, como nos muestra el Mesías en el Brit Hadashah, cómo debe ser, y no a disposición o interpretación de cada uno de los hombres. Eso era lo que quería agregar, pero sí, también está en la libre elección. Por eso también, no me acuerdo ahora el pasaje que dice, mas aquel que hubiera conocido hubiera sido mejor que no lo conozca. Quiere decir que esa voluntad, aunque conozcamos la verdad, también está en nosotros esa elección. Amén, excelente explicación. Quería que sigamos avanzando porque si no, no estamos yendo del tema, pero está perfecto para aclarar las dudas, y Rosina ahí lo dejó re claro. Entonces, volviendo a esto del tema del polvo, el polvo eres, el polvo volverás, dice Dios. Eclesiastes 2:7 dice, la muerte es nuestra separación con el espíritu de la vida del Creador. Un cuerpo sin espíritu de vida no puede existir ni tener conciencia. El Neyamá no puede estar en nosotros por siempre porque existe el pecado. A esto queríamos ir avanzando, porque ¿cuándo es que viene el pecado? Cuando el hombre peca. Nunca fue la intención de Dios de que el hombre, mejor dicho, la intención de Dios siempre fue que el hombre fuese eterno, pero esa eternidad el hombre la perdió cuando entró el pecado, cuando le desobedeció a Dios, y ahí fue cuando el hombre, porque Dios le dijo, el día que comas este árbol morirás. Entonces el alma muere, porque le dice morirás, le dice. Entonces, al morir Adán y Eva, que nosotros venimos de ellos y por eso seguimos muriendo, creo que todos estamos destinados a morir, ¿no? De testimonio más de 6.000 años. Entonces, ahí fue cuando Dios le hace una promesa de redención en Génesis 3:15, que es pre-Apocalipsis, que le decía que iba a venir alguien que le iba a redimir de eso, y ahí entra en juego Yeshua, el Mesías, que es el mismo Mesías que estaban esperando todos los patriarcas, el mismo Mesías que están esperando resucitar cuando viniese el Mesías,
Por eso estábamos hablando hace un ratito de la importancia que le dan los patriarcas y todos de enterrar al cuerpo con la esperanza de resucitar. Y es un abrir y cerrar de ojos, porque imagínense que si la persona muere, queda sin conciencia, el estar sin conciencia es como que en un segundo te despertás y ya estás en el reinado del Mesías. A eso me adelanté un poquito, pero vamos a cerrar los conceptos. Entonces, nunca fue el plan de Dios original de que el hombre muriese. Esta pregunta, participen ustedes, hermanos, ¿dónde se encuentra el rey David? ¿Dónde piensan que se encuentra el rey David? A ver, a las personas de TikTok que están escuchando, ¿dónde piensan que está el rey David? Escríbanme en los comentarios, que no te puedo hacer subir, hermano, porque estoy en un vivo por Zoom y sería mucho lío. Pero si querés puedes entrar al grupo. Presentes en el Señor, dice acá. A ver, la gente del TikTok, ¿dónde está el rey David? ¿A dónde piensan que está el rey David? En lo que te responden, hermano, yo quería hacer una pequeña acotación. En el caso y en el tema de la vida eterna, el hombre no puede tener vida eterna, porque claramente está escrito que simplemente tendría un tiempo determinado por su transgresión. Entonces, para quitar de lejos mucho ese pensamiento de que, bueno, el hombre cuando muere o va al infierno o va al cielo. Entonces, entendamos que al hombre se le dio un tiempo determinado de vida, y el alma no puede ser eterna, porque la promesa es esa. La promesa precisamente es que resucite y que tenga vida eterna, pero no que tras morir uno tenga una vida eterna, que ande ahí vagando con espíritus, sino que uno resucite primeramente, porque esa es la promesa, el inicio de esa promesa, y posteriormente tenga una vida por la eternidad. Entonces quería hacer esa pequeña aclaración. Excelente, excelente. Bueno, el rey David dice que está en el Seol. No tenemos una... Juan 3:13. Acá nos vamos a meter un poco con la Biblia de allá para ir conectando cabos. Acá Jesús dice que nadie subió al cielo sino el que él descendió de él. O sea, Jesús, que nadie subió al cielo. David dice que está en el Seol, él lo dice en los Salmos. Salmos 115, 16, 17 dice: los cielos y los cielos de Jehová ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendecimos allá desde ahora y para siempre. Hay una versión que dice Seol. Ahora vamos a aclarar lo que es Seol, ¿sí? Porque hay mucha tergiversación, malinterpretación. Al traducirse al español se perdió el sentido original, y hay muchas palabras que ahora vamos a definir conceptos para que se entienda mejor todo esto, y al finalizar todo esto van a entender mucho mejor el propósito de Jesús, del Mesías, de Yeshua, y de la resurrección de los muertos. Bien. Hechos menciona, el libro de los Hechos, y menciona que David está esperando la resurrección. Dice, Hechos 2:29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eso es lo que dice Pablo, confirmando esto que dice David, que está en el Seol. En el Seol, que es el infierno, no. El Seol es el dormitorio, el lugar a donde todos van. Es un lugar es un hebraísmo. Cuando decir que alguien está durmiendo, es un hebraísmo decir que está descansando, reposando de sus horas en la tierra, esperando la resurrección de los muertos. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, lo que leíamos al principio, que había dicho Fabiana, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Duermen en el polvo. Juan 5, 28-29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. La Biblia dice la Biblia no dice que vamos a vivir en un lugar en el cielo o en un lugar en el espacio. El alma es mortal, y Yeshua da a alguien la inmortalidad
cuando en la resurrección de los muertos, ahí es cuando viene Yeshua y nos da esa inmortalidad. Cuando Pablo dice que hay que vestir la mortalidad de inmortalidad, se refería a eso, la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que duermen, de los que están descansando, esperando en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vemos acá Isaías 5:14, por eso ensanchó su interior el Seol, o sea, el dormitorio, el lugar de descanso, el lugar donde van los muertos, y sin medida extendió su boca por los millones de personas que han muerto en estos últimos milenios, y allá descendió la gloria de ellos y su multitud y su fastuo y el que en él se regocijaba. Es decir, ¿qué está diciendo acá? Que en el Seol, que la muerte es donde se acaba. ¿Qué se acaba? La vida. Si se acaba la vida, se acaban los proyectos, se acaban los pensamientos, pero hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es la vida eterna que tenemos en el Mesías, esa vida que vamos a tener cuando Él resucitemos, cuando Él nos haga resucitar. Eclesiastes 9:10, todo lo que viniera a mano, hazlo según tu fuerza, porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En un ratito vamos a ver, hermano, el tema de que hay mucha gente que dice, no, pero yo he escuchado un montón de gente que ha tenido experiencias espirituales, que ha ido al cielo, ha ido al infierno. En un ratito vamos a verlo, pero necesitamos cerrar todos estos conceptos para dejar en claro qué es lo que dice la Biblia, y después vemos qué es lo que dicen las demás personas, y a ver si está respaldado por la Biblia, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo? Perdón. Sí. Sí, hermano, mira, acá tengo unos versículos referentes al tema de los hebraísmos, o sea, que los hermanos sepan que un hebraísmo es un modismo de expresión en la escritura. Entonces, así se refiere, por ejemplo, el tema de la muerte en la propia escritura. Dice, sucumbirán en cambio los impíos y los enemigos del Todopoderoso. ¿Cuál galanura de los prados se desvanecerán? Se desvanecerán igual que el humo, porque el humo se desvanece, no va a ningún lado. Eso está escrito en Salmo 37:20. Amén. Luego tenemos otra cita. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Eso está en Nahum 1:10. Después, todos los arrogantes y todos los practicantes del mal serán paja, y el día que viene, dice el Todopoderoso de los ejércitos, los convertirá en cenizas, y no les dejará ni raíz ni rama, serán polvo bajo los pies de ustedes. Eso está en Malaquía 4, del 1 al 3. Después dice, estos sufrirán la pena de la eterna destrucción y exclusión de la presencia del amo y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día. Eso está en Tesalonicenses 1, 9 y 10. Y otra cita dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, que está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Amén, amén. Muy buenos los pasajes que complementan el punto que venimos hablando. Les menciono así brevemente algunos pasajes más que dan cuenta de esto que venimos hablando, de que todos vamos al Seol, al lugar de los muertos. Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 115:17, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. El Seol en el Nuevo Testamento es el Hades, que se traduce como infierno. Los traductores de la Septuaginta es lo más cercano que encontraron para traducir de Hades, lo más cercano que pusieron ellos fue infierno, pero lo que sería lo que es el infierno, que es el Gehenna, era un lugar donde en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios a niños, a Moloch, se hacían todas esas cosas paganas. Cuando vino Jesús, ese lugar era un basurero, el basurero de Jerusalén se llamaba Gehenna. Por eso Jesús dice donde el gusano y el fuego, haciendo alusión a donde iban a ir los impíos. Pero es como un simbolismo. Estoy diciendo que el infierno no existe, por supuesto que existe, pero vamos a definir conceptos. Acá, cuando se refiere a Hades, se refiere al lugar de dormitorio. Entonces, acá hay dos versículos que vemos la relación. Hechos 2:27 y Salmos 16:10. En Hechos 2:27 dice,
porque no dejarás mi alma en el Hades, dice David, obviamente, muriendo, sabiendo que iba al dormitorio, al lugar donde van todos los muertos, pero sabiendo la esperanza de que no iba a dejar siempre, no iba a dejar Dios siempre su alma, su esencia ahí, sino que sabía que iba a venir el Mesías y iba a resucitar y ser incorruptible. Entonces, Hechos 2:27 y Salmo 116:10 dice: no permitas que tu santo vea corrupción, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. En el pensamiento hebreo, se trata de un lugar de consuelo y descanso esperado para resucitar. Eso es el pensamiento hebreo del que venía Jesús, es lo que es el Hades. Vamos a ver algunas referencias en el Nuevo Pacto, ¿sí? Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida, eso lo leímos hace un ratito. Job 14:11, más el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿dónde estará él? Como las aguas que van al mar y el río se agota y se seca. Así es el hombre que yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. O quien me diera que me escondieses del Seol, que me escubrieses hasta apaciguar tu ira, que me pusiste plazo y tú te acordarás. Si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los de mis días de edad esperarán hasta que venga mi liberación. Acá tenemos un pasaje en Lucas 8:52, cuando hacían lamentación por la hija de Jairo, si mal no recuerdo, era Jairo, que había muerto, y Jesús le decía: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Acá vemos como Jesús estaba familiarizado con este hebraísmo del dormir, es el lugar de descanso, de reposo. Juan 11, dicho esto, le dijo a vuestro amigo Lázaro. Claro, en este episodio pasa lo siguiente: estaba Jesús con sus discípulos y le dicen: Lázaro está muerto. Y los discípulos le responden como diciendo: sabemos que él va a estar vivo si vos estuvieses. Los discípulos le dicen: sabemos que él va a resucitar cuando venga la resurrección de los muertos. Y Jesús le dice: no, él está muerto. Vamos a leerlo mejor, así no parafraseo y digo otra cosa. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Si duerme, sanará, se hace referencia a la resurrección de los muertos. Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro murió, ¿no? Entonces, como se entiende acá, como estamos todos familiarizados con este tipo de hebraísmo. Primera de Corintios 15:6. Después se apareció a 500 hermanos de una vez, los cuales muchos viven aún. Y ya, bueno, acá ya estamos entrando en pasajes que tendremos que explicarlo después, más adelante. Quiero terminar de cerrar este concepto. Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Acá está hablando Pablo de todos los patriarcas, de toda la gente de renombre del antiguo pacto. Y dice, dice que ellos no alcanzaron, no recibieron lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? Conocer al Mesías, la resurrección de los muertos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese a ellos perfeccionados aparte de nosotros. No conocieron al Mesías y ellos esperaban que vuelva. ¿Querías agregar algo? Sí, hermano. Mira, yo quiero partir, por ejemplo, del concepto de la palabra hebrea Sheol, que la vemos en el Tanakh, o sea, en el Pacto Antiguo, hasta 65 veces. Y quiero que sepan que, obviamente, en el concepto hebreo, la palabra no tiene nada que ver con un lago de fuego ni de azufre, ni nada que se le parezca. O sea, lo que tiene que ver es una palabra que denota ocultamiento. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en el contexto que nos cita el libro de Job, del profeta, bueno, del antiguo Job, perdón. En el capítulo 10:21 dice que el contexto de Sheol era de un lugar oscuro, un lugar en el cual se ve, digamos, a manera de tinieblas, pero no significa que haya gritos ni lamentos, ni que sea una parte del infierno, sino que es un lugar donde simplemente
ya no existe como tal nada. Entonces, eso por una parte. La otra parte era que la misma palabra infierno es una palabra que en el latín antiguo se utilizaba para designar ocultamiento igual, para algo que era un foso o algo que estaba oculto o algo que era impenetrable. Se le ha designado también como abismo, hoyo profundo y fosa. Entonces, desde esa perspectiva, que sepan los hermanos que incluso los que han hecho las traducciones en el sentido del latín, también tenían el concepto de qué significaba la palabra Sheol, que no tenía nada que ver con un infierno, ni con un lago de fuego y azufre, ni con demonios. Tal cual. Entonces, que se ha tergiversado esa idea para ir conforme a la doctrina, pero quería hacer como esa anotación para que sepan que igual, incluso en el propio latín, la palabra infierno no tiene nada que ver con un lugar de tormento. Tal cual. Repito lo que dije hace un ratito, por si algún hermano que llegó tarde. No estamos diciendo que el infierno no exista, ahora aparece más adelante y vamos a ir a eso, pero todavía no se estrenó, a diferencia de lo que piensa el cristiano, que enseguida que el que muere y es malo va al infierno directo. No. Ahora vamos a verlo con las escrituras, hermanos. Yo sé que esto es duro, hay muchos que lo escuchan la primera vez, pero tenemos que ser maduros y empezar a decir si somos fieles a la palabra de Dios o a la palabra del hombre. Hay mucha palabra de hombre que, bien intencionado o mal intencionado, hemos aprendido cosas que no están conforme a las escrituras, y uno busca apegarse al mensaje original. Voy a citar algunos otros pasajes para que queden claro esto y cuál es la función de Jesús, de Yeshua, el Mesías. Ahora vamos a verlo con estos pasajes que voy a mencionar del pacto renovado para que se entienda mejor la idea y para que vean hacia dónde apuntamos, ¿sí? Primera de Corintios 15:6 dice, después, bueno, esto ya lo leímos hace un ratito, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique completo, con todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá el hermano Omar justo me había mencionado este pasaje. Lo que pasa es que habría que ver en el original. Yo no tuve tiempo de investigarlo, si es que dice esto en el original o lo añadieron. Recuerden que los copistas a veces añadían cosas según a su teología, que lo hacían quizás a veces con buenas intenciones, pero que habría que ver si verdaderamente dijo esto Pablo del espíritu de mi cuerpo. Con lo que me quedaría es lo que dice al final, que dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a la resurrección, ¿sí? Cuando viniese Yeshua, como dice Tesalonicense, con voz de mando, la final trompeta. Pero después, esto después yo le averiguo bien con respecto a este pasaje, porque no parecería quedar muy claro cuando habla de esto, pero habría que ver si fue así en el original, que dijo Pablo, o lo dijo de otra forma. ¿Qué pasaje es, hermano? Primera de Tesalonicenses 5:23. Habla del espíritu, alma y cuerpo. Entonces acá parecería ser que está introduciendo el concepto, el concepto filosófico, ¿no? Tesalonicenses 5, perdón, 5:23, ¿verdad? Exacto, sí. Yo estoy con el celular haciendo un vivo porque si no lo buscaba. Acá, Emanuel, en el interlineal dice, santifiquen ustedes entero completamente y entero en cada parte de ustedes en el espíritu, alma y el cuerpo. Pero vamos a ver si entramos a lo que son las palabras, a ver si se refiere específicamente. Como espíritu es el 41:51 y dice que es neuma, ¿sí? Corriente de aire, soplo, respiración. Es el ruaj. El que dice alma es el 55:90, que dice suje, que habla de aliento, es decir, por implicación, espíritu. Bueno, acá vemos entonces cómo tiene otro concepto, el neuma, que es soplo, aliento, vida. El copista, imagínense que cuando se empezaron a compilar
lo que sería el Brit Hadashah, el pacto renovado, había muchos copistas que eran gente que creía en Jesús, pero venía de culturas politeístas y tenía quizás por este tipo de conceptos, y a veces al traducir puso esto, pero bueno, tiene más sentido decir que Dios lo santifica en todo vuestro ser, ¿no? O sea, tal cual, y cuerpo es cuerpo. exacto. Así que capaz que no es tal cual lo entendemos a la simple lectura. Exacto, pero fíjense que esta es una excepción a la regla, no aparece otro pasaje que diga esto, por eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Este fragmento específicamente, ¿no? Pero perfecto el aporte que hicieron. Hebreos 11, 39, 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron, bueno, esto lo habíamos leído hace un ratito, ya lo habíamos leído, acá, y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Acá estamos entrando a cuál es a la meta final de todo esto. La muerte es el último enemigo a ser destruido, o sea, entró por Adán, pero tiene que haber un final de la muerte, aún seguimos muriendo, hermanos, es un hecho. Entonces ahí es cuando viene el Mesías, y dice que va a haber diferentes resurrecciones. No quiero entrar al tema, pero se los resumo. En la primera resurrección van a resucitar todos los que murieron antes de él, o sea, los que murieron desde que viene hasta la nieva, que murieron esperando en él, y van a reinar con él en el milenio. Y después está la muerte segunda, que es los que van a ser resucitados para juicio. Esa es la muerte segunda. Entonces, lo último que va a ser destruido es la muerte. Entonces, por eso es que seguimos muriendo y el cuerpo sigue yendo al polvo. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Me está diciendo que nadie lo pudo ver. Entonces, ¿cómo encaja esto de que la gente va al cielo y si dice que nadie lo pudo ver, solamente el Hijo? Entonces, si no tenemos ningún indicio que... Después vamos a ver algunos ejemplos que parecerían contradecir de la Biblia, si ustedes quieren, como Eliseo, Moisés, que parecieran como que chocan ahí, vamos a verlo en su contexto, pero lo que estamos viendo acá es que acá está diciendo que ninguno lo pudo ver a Dios. El mismo Jesús dice que nadie lo vio a Dios. Salmo 102, 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Es decir, que si partimos de la base que Dios es infinito, que no tiene principio y final, y si pensamos que nosotros existíamos antes de venir, ya existíamos en algún lugar remoto del cielo, estamos poniéndonos a la par del Mesías, o sea, prácticamente estamos ahí con el Mesías cuando fundó todas las cosas. Entonces, hay cosas que no están bien. Salmos 16, 10, porque no dejarás mi alma, esto ya lo habíamos leído, perdón que repite los pasajes, Primera de Corintios, a ver, que hayamos estado en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios, eso sí, eso no estamos diciendo que fuimos una casualidad, obviamente que estuvimos en los planes de Dios, pero tuvimos un principio, a diferencia de Dios que no tiene principio. Primera de Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, es lo que dice Pablo, y cómo se siembra en incorrupción es cuando seamos levantados de los muertos. Primera de Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Apocalipsis 20, 10, y el diablo, acá estamos hablando del final de los tiempos, después de que termine el milenio, después de que gobierna Cristo, después de o sea, finalmente, después del milenio, o sea, cuando venga Jesús a reinar, le va a tomar 1000 años para volver a restaurar todo lo que el hombre destruyó, para poder hacer que Dios después vuelva a estar paseándose entre nosotros como el Edén. Entonces le va a tomar, y después del 1000 años, cuando se junta el cielo y la tierra, cuando habla de la Jerusalén, ahí es cuando va a venir el juicio, y ahí es cuando se cumple esto que dice acá, Apocalipsis 20, 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia, el y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, esto no lo voy a tocar ahora, después se los dejo a ustedes para que lo investiguen. El orfismo es de donde viene esta creencia que al principio estamos diciendo, de que existe el cuerpo, el alma y el espíritu, viene de una obra griega de Orfeo,
que ahí cuenta de que el hombre va a buscar a su amada que había muerto. Bueno, viene de una mitología griega todo este pensamiento. Entonces, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos con vida nueva, en vida eterna. Entonces, el bautismo también es una prefigura de esto. ¿Por qué? Porque nos sumergimos en el agua y después como que volvemos a la vida. Y los que murieron antes del Mesías es lo mismo. Ellos murieron y es un instante. Después van a volver a la vida y van a estar en el milenio. O sea, no sé si llegan a entender el plan de Dios, qué perfecto que fue, que todos esperan, los justos esperan en él, y después es como si nada, es como que si fue un abrir y cerrar de ojos, es como que te levantás a la mañana y pasaron 5.000 años, 4.000 años, como si nada, y de repente estás en el milenio con el Mesías, en el reino del Señor. Primera de Pedro 3, del 18 al 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, este es un pasaje bastante, hay que aclararlo, ¿qué significa que le predicó a los espíritus encarcelados? Esto parecería justificar esta interpretación que tiene el cristianismo, que le predicó a las almas abajo a Abraham. ¿Querés aportar algo, hermano Ezequiel? Yo quería aportar desde la perspectiva de la propia parábola de Rico y Lázaro, y lo que quería explicar era que esa parábola es como el Eterno nos tiene en posición y en relación a la resurrección. Es decir, que los que son justos están en el seno de Abraham, es decir, que cuando resuciten recibirán la misma recompensa, pero los que están a las faldas del abismo, en esa enseñanza, en esa parábola, son los que resucitan para juicio. Entonces, por eso es que ni uno puede pasar de un lado ni del otro puede pasar, por mucho que se esfuercen, porque ya no hay nada que hacer. Ya cuando tú has muerto, todas tus obras han cesado. Lo mucho bueno que hayas hecho, el día de tu muerte termina, y lo mucho malo que tú hayas hecho, ahí también termina. Entonces, por ejemplo, un pecador que se muere y murió en pecado y sin recibir la esperanza del Mesías, ya no puede hacer nada. O sea, muerto ya no puede hacer nada, ya nada más resucita para juicio. Sus obras van a ser puestas en una balanza en el día del juicio y recibirá la recompensa de su paga. E igual el que ha obrado justamente, él durante toda su vida guardó su salvación y va a recibir la recompensa porque sus obras son justas. Pero ni él, muerto, puede hacer que otros salgan de ahí, de ese abismo, ni viceversa. Entonces, que sepan los hermanos que esa parábola habla de una, pudiéramos decirle, visión en el sentido de que podemos tener una pequeña visualización de cómo el hombre queda delante del Eterno. Permítame un momento. Sí. Y otra de las cosas que muestra también, que era lo que también ayer conversábamos con las hermanas, y entendíamos que esta parábola precisamente habla de esto, es cuánto nos han enseñado a nosotros para orar por los muertos cuando ya nada se puede hacer, y esta parábola lo demuestra, ¿verdad? Porque es cierto, sus obras ya cesaron, ya el que está de cada lado va a estar de cada lado y le va a esperar ese resultado, y por eso él no debe orar por cada uno de ellos, ¿verdad? Tal cual como decís, Rosina, sí. Y yo les quería llamar a la reflexión a muchos hermanos que quizás estén viendo el video y ya me están tildando de hereje. Les quiero llamar a esta reflexión, ¿sí? ¿Qué sentido tiene bíblicamente, ¿sí? No qué sentido desde la teología, ¿qué sentido tiene bíblicamente que si nosotros morimos vamos al cielo y después venimos acá y resucitamos? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, no. Si estamos en el cielo, ¿para qué nos van a la vida eterna si ya estamos en el cielo?
y ya somos eternos, o sea, como que hay cosas que si nos sentamos a pensar sin discutir, o sea, desde una perspectiva, para llegar a un punto que sea la Biblia la que defina conceptos y no el ideal, porque todos tenemos un ideal, pero a veces las cosas no son como uno quiere. Por mucho tiempo el hombre pensó que fue en el centro del universo, hasta que apareció Copérnico y se dio cuenta que no, que éramos más que una galaxia. Y todo el mundo, el hombre a veces piensa que el ideal es lo que uno piensa, pero no, a veces las cosas no son, pero tiene un propósito mucho más sublime del que pensamos. Bueno, voy a citar otros pasajes así para que vean cómo está todo esto respaldado por las escrituras. En ningún momento agarramos un pasaje aislado y hicimos doctrina. Estamos respaldándolo con un montón de pasajes bíblicos que avalan todo este punto que estamos hablando. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Esto está diciendo acá Pablo, porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo está de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto lo repiten muchos cristianos, pero ¿qué dice después? Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que murieron esperando estar con el Mesías en la resurrección de los muertos, cuando Él nos dé un cuerpo incorruptible. Malaquías 3, 7, y bueno, Abdías 1, del 15 y 16, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, hará contigo, de manera que vosotros beberán bueno, estos pasajes están, Isaías 27:3, acontecerá que en aquel día se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria, los que habían ido del cerro de Egipto, y adorarán a Jehová en el santo monte de Jerusalén. Está hablando de la resurrección de los muertos, que esto está en armonía con lo que dice Pablo de la final trompeta, del día final. Fíjense cómo... hermano, yo quería hacer una respuesta a un mensaje que habían dicho que hablaba del cielo. Sí, adelante. No, perdón, continúan. Perdón. No. Sí, dale, aclarar, no hay problema. Ok, mira, se referían a Efesios 4:7, que dice, sin embargo, a cada uno de nosotros se le ha conferido el favor conforme a la medida de la dádiva del Mashiach. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, muchos dicen que llevó cautiva la cautividad, significa que ellos en su interpretación piensan que el Mesías al morir bajó al infierno y se llevó a los que estaban ahí, se los llevó al cielo, que es lo que muchos, he platicado con muchas personas del cristianismo y han pensado esto o lo creen. Y quiero hacer la aclaración de que este pasuk habla acerca de la Torá, habla acerca de la penalidad de la Torá. Por eso dice, subiendo a lo alto, es decir, cuando él asciende al Shamain, al cielo, él lleva cautiva la cautividad, o sea, lo que nos hacía esclavos, lo que nos hacía estar sujetos a el pecado. Y con ello la penalidad de la propia Torá. No está hablando en ninguna manera y en ningún sentido de que él ha llevado a gente del infierno o almas del infierno al cielo. Nada más quería hacer esa aclaración. Creo que estás muteado, Emanuel. Ahora sí, sí, gracias. No, perfecto la respuesta, muy acertada. Y yo sé que muchas veces, no quiero que se ofenda a ningún hermano cristiano, pero yo lo hablo porque estuve muchísimos años, y a veces hay frases que nos enamoramos, que son frases románticas, hermosas, pero no son bíblicas. Entonces a veces preferimos quedarnos con el romanticismo que con lo que dice la Biblia, pero tenemos que apegarnos a las escrituras, para no generar falsas teologías, como puede derivar esto que hablaba Rosina, de orar a los muertos, y a veces por ahí si no tenemos en claro ciertas cosas, sin querer nos desviamos a conclusiones que son erróneas.
Bueno, esto justifica acá lo que decíamos en Isaías 27:13, eso ya lo leímos hace un ratito. Otras cosas, o sea, a veces dicen, no, pero Dios no está en el Seol, Dios también está en el Seol. Salmo 139:8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol, si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, que todo lo abarca Dios. Dios está esperando también ese día cuando resuciten los que le esperaron. O sea, y cuando Dios es fiel, vamos a poner un ejemplo. Supóngase que David está en el Seol, descansando, esperando la resurrección de los muertos. Dios le juró fidelidad a David, y aunque David no tenga conciencia de lo que pasa, él le fue fiel porque le mantuvo, como le prometió, una descendencia en la casa de él, una dinastía. Entonces Dios es fiel a todos los que murieron esperando en él. Y por eso, por ejemplo, a ver, cuando dice la sangre de Abel clama de la tierra, uno puede decir, entonces si clama de la tierra es porque Abel entonces está vivo, tiene conciencia. No, es un hebraísmo para decir que Dios es fiel y no recuerda, y recuerda la injusticia que le causó Caín a Abel, y que él va a vengar eso, porque fue un acto de injusticia. Cuando dice que recuerda, no es que esté viva, ahí tenemos que aprender esos hebraísmos que hay en la Biblia, que a veces, como la parábola de Lázaro y el rico, que tienden a ser doctrinas por no entender el hebraísmo, lo que quiere decir, que Dios no se olvida de la causa de los que murieron en injusticia. A eso se refiere cuando clama la sangre. Bien. Ahí, hermano, te quiero compartir algo. Igual, por ejemplo, en Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, muchos de aquí sacan que van al infierno. Los que dice castigo eterno van a ir al infierno, ¿no? A sufrir por toda la eternidad. Pero quiero hacerles aquí digamos, una reconstrucción de ese pasaje, porque lo que tú has dicho es muy cierto. Se pierde el hebraísmo, el modismo con el que está escrito y redactado ese escrito en particular. Cuando dice, estos irán al castigo eterno, se refiere porque la muerte es eterna. O sea, una vez que el juicio se ha ejecutado y los justos tienen vida eterna, los que van al lago de fuego van a tener una muerte definitiva. Por eso es que se llama castigo eterno, porque ya no hay vuelta atrás, ya es algo irreversible. Pero no tiene nada que ver con el concepto de infierno, que de aquí muchos han utilizado también este versículo para justificar. Otra cuestión es muy importante, es que el fuego del Eterno es consumidor. O sea, el fuego del Eterno no es que te estés quemando y tengas, digamos, un tiempo infinito que te estés consumiendo. El fuego del Eterno te consume y te destruye. Entonces, que se han perdido todas estas bases, todos estos conceptos dentro de las escrituras, porque como has dicho tú, algo muy cierto, se ha romantizado la escritura, se ha romantizado el Brit Hadashah, y como se ha romantizado, incluso hasta la propia muerte la han romantizado, como diciendo, bueno, nos morimos, pero no pasa nada, porque allá estamos en el cielo o estamos en el infierno, y bueno, que el alma no muere. Entonces, ¿qué diferencia habría entre los injustos y los impíos? No habría ninguna diferencia. Si ambos tienen vida eterna, solo que de una buena manera y otros de la mala manera. Eso no tiene ningún sentido, porque dice la Torá que la recompensa del impío es la muerte y la recompensa del justo es la salvación. Amén. Amén, hermanos, tal cual. Muy, muy bueno el aporte. Y bueno, yo pienso que la persona... Emanuel, justo con ese tema que estaba hablando Ezequiel, ahí en el chat están preguntando en TikTok, Sí. Creo que es Fernando, bueno, yo soy medio lenta para esto, hablan sobre el crujir, el lloro y el crujir de dientes, preguntan, y sobre lo que estaba hablando justo también Ezequiel, si está relacionado el lago de fuego y azufre. Bueno, o sea, bíblicamente el lago de fuego, como leímos en Apocalipsis, todavía no se estrenó. Las personas que mueren, por así decirlo, no a cuentas con Dios, para que se entienda en un lenguaje cristiano, están esperando para resucitar están esperando para
la segunda resurrección, que es la de juicio. Y ahí es cuando se estrena el infierno, que ahí es donde dice el lloro y el crujir de dientes, o sea, como decía recién el hermano Ezequiel, la no vuelta atrás. Como todos sabemos, cuando Dios establece un decreto sobre Lucifer que lo echa del cielo, él ya no tenía, ya no había vuelta atrás para él, aunque se arrepintiese, o sea, era otro tipo de jerarquía, él tiene otro tipo de gloria, otro tipo de compromiso, no hay perdón para ellos. Para nosotros sí, que este es nuestro tiempo, es nuestro tiempo para estar en las cosas, a cuentas con las cosas de Dios y hacer las cosas como Dios manda y no ser como el impío, como el rebelde, porque a los que Dios castiga son los rebeldes, son los que le dan la espalda. Toda la gente que se rebeló contra Dios no terminó bien, pero el acto de rebelión no es una cosa que Dios predestinó, es una cosa, me estoy yendo un poquito de tema, pero volviendo al tema del lago y azufre, es eso, o sea, en el final de los tiempos. Ahí no quiero, a lo que voy, que yo pienso que para el hermano cristiano que está viendo este video ya es mucha información, no quiero sobrecargarlo, yo le aliento a usted que investigue, yo le aliento a usted que vuelva a ver el video, que lea las citas, y si hay algún pasaje que pareciera contradecir toda la escritura, pues lo vemos juntos, porque la escritura no se contradice, solamente que hay o una mala traducción o una mala interpretación, porque la escritura no se contradice. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que vimos, y por si hay personas que se unieron hace poquito o hace unos pocos minutos, haciendo un resumen, cuando Adán y Eva pecan, a partir de ahí la muerte entró al mundo, y a partir de ahí todo el mundo muere, y los que nacen en la tierra mueren en la tierra, y allá vimos el concepto de Nefesh y Neshama, el Neshama vuelve a Dios, el Nefesh, que sería el alma, queda en la tierra, ¿sí? Cuando venga el Mesías va a resucitar a todos los que esperaron en él y ahí les va a dar vida eterna, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es ilógico que nosotros vayamos al cielo así, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces tenemos que tener un cuerpo incorruptible, y ahí es en la resurrección cuando verdaderamente ahí entra la época mesiánica. Y hay un montón de profecías que dice que ahí va a ser el reino del Mesías, van a estar los justos, porque incluso en el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, no dice vayamos al tuyo, Jesús dice, los justos heredarán la tierra, y así hay un montón de pasajes que dan alusión que vamos a reinar en la tierra. Yo sé que esto es muy chocante, todos dicen el cielo, pero es lo que dicen las escrituras. Compartimos muchísimos pasajes, entonces sería muy incoherente que usted agarre un pasaje y diga que todo esto es falso con un pasaje sacado de contexto. Hemos dado un montón de pasajes para que usted lo pueda investigar. No sé si alguno quería agregar algo o hacer preguntas. Yo voy a aclarar 2 puntos, hermano Emanuel. Uno principalmente es el que dice la hermana. El tema, por ejemplo, del lloro y el crujir de dientes, que sepa la gente, que sepan los hermanos, y gente me refiero a los hermanos cristianos, pero que sepan los hermanos que están aquí ahorita en el vivo o en el Zoom, que es una referencia directamente no a que estén sufriendo ni a que estén tristes, sino es un modismo de rabia, es un hebraísmo para referirse a la rabia, porque les da coraje. Ahora, coraje de que aquí, por ejemplo, tenemos en esa misma cita, que es el capítulo de Mateo 13, y dice, el Mashiach está haciendo una referencia como es el reino de los cielos. Entonces, hace una parábola, dice, el campo, acá está dando la explicación, el campo es el mundo entero, y la cera buena, es decir, la descendencia buena, o la buena semilla, son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del acusador. El enemigo que la sembró es Hashatán. La siega es el fin del mundo entero, y los segadores son los malajim celestiales. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo entero. Enviará el Ben Hadán, es decir, el Hijo del Hombre, a sus ángeles celestiales, y recogerán del reino a todos los que sirven de tropiezo y no guardan la Torá, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino y en el reino del Todopoderoso. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y luego dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y por ello va y vende todo lo que tiene con alegría y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas preciosas, que cuando él había encontrado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que él tenía y la compró. Asimismo, el Malhut Hashamain, el reino de los cielos, es semejante a una red que, echada al mar, recoge a toda clase de peces, haciendo una referencia directa a los justos. Y cuando está llena, la saca de la orilla, se sientan y echan fuera lo malo primero y recogen lo bueno en cestas. Así será el fin del mundo entero. Saldrán los ángeles celestiales y apartarán los malignos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra de estas citas que nosotros podemos encontrar es cuando él les dice que profetizaron en su nombre y echaron fuera demonios. Y entonces él les dice, nunca los conocí, apartarse de mí, hacedores de maldad. Entonces, ese hebraísmo que el Mesías usa para referirse al llanto y crujir de dientes es porque es un crujir de dientes de molestia, porque ellos pensando que iban a heredar el reino celestial, en el momento se les dice, ustedes no son los herederos, ustedes son impíos, son practicadores de lo malo y son usurpadores de mi pueblo verdadero. Entonces, por eso es que viene el lamento y viene el crujir de dientes, porque tú crujes los dientes cuando estás molesto. Nadie cruje los dientes cuando está llorando. Entonces, quería explicar por esto, porque es un modismo muy mal interpretado. Eso era lo primero, y lo segundo era el tema de la carta de Pedro, la de que bajó a predicarle a los ángeles. Déjenme buscarla, creo que era. Desencarcelados. Sí, ¿me podrían dar la cita para que la pueda leer? ¿La tendrán ustedes, hermanos? Porque soy malo con los capítulos y los... Primera de Pedro 3, 18 y 19. Bien, Noé. Dice, porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para darnos a conocer al Todopoderoso. El Mashiach sufrió la verdad, la muerte en la carne, pero recibió vida por el poder del Padre, mediante el cual también había ido y predicando a los Ruajín, encarcelados en prisiones, haciendo referencia a los ángeles que están prisioneros, no a los hombres que están en el infierno. Dice, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noah la paciencia de Yahweh, Elohe, esperaba, mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. Entonces, que sepan que esta parte no tiene ninguna referencia al infierno. Está hablando de los ángeles que en aquellos días, en los días de Noah, pecaron y fueron los que son los que han sido encarcelados. Y esa parte tú la has explicado muy bien, Emanuel. Los ángeles que bajaron fueron encarcelados, pero sus hijos, los Nefilim, al morir perdieron el cuerpo, pero no murieron porque ellos tienen una parte espiritual, al igual como sus padres. Entonces siguen vagando por el mundo y se les conoce como espíritus inmundos. Entonces, no es lo mismo los espíritus inmundos que andan vagando por la tierra que esos ángeles que son los vigilantes, los cuales desafiaron el mandamiento del Todopoderoso de unirse con mujeres. Y hay algo... Esos son los que están encerrados en las prisiones que la traducción en algunos escritos se traduce como tártaro. Hay algo interesante también en todo esto, que acá el pasaje que usted mencionó, que está en el libro de Enoc, obviamente Enoc entonces era una literatura que se leía en la época de Jesús. En el libro de Enoc dice que esos ángeles se los pusieron en prisiones de oscuridad, bajo tierra, en prisiones de oscuridad, como un sinagrismo parecido en cárceles, y cuando Yeshua va con el endemoniado gadareno, los espíritus le piden que no lo mande a ese abismo. Entonces vemos un montón de conexiones que al
amigarnos un poco más con la literatura que había en la época de Jesús, entendemos mejor y conectamos mejor, atamos mejor los cabos y tiene todo un poquito más de sentido. Pero sí, es como decía el hermano Ezequiel, que le predicó a esos espíritus encarcelados que estaban esperando el juicio. Fue tan grave el pecado que Dios los encarceló para después juzgarlo, obviamente, de acuerdo a su obrar de rebelión, ¿no? No sé si alguna persona de acá del grupo o del grupo de TikTok quiere hacer algún comentario sobre algún episodio de la Biblia que le parezca que habla diferente a lo que acá planteamos. Quizás se recuerdan algún episodio para que podamos acá aclarar el asunto, porque a veces uno tiene en el corazón querer aprender de la escritura, pero no tiene los recursos o tiene equivocadas y llega a otras conclusiones equivocadas. Acá pregunta un hermano cuál fue el sentido de predicar los ángeles caídos. No le fue a predicar, no fue a predicarles. La Biblia no aclara a qué fue, pero posiblemente fue imagínense que, como les decía recién, cuando va Jesús a los endemoniados, los demonios que conocen más las escrituras que nosotros le dicen: nos viniste a atormentar antes de tiempo. Entonces evidentemente había un juicio y ellos sabían que había un juicio contra ellos. Por eso le dijo ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Entonces ellos sabían que había un juicio reservado para ellos, solamente que, bueno, no está la sentencia firme. Bien. Bueno, hermano, creo que fue mucha información. Para los que nunca habían escuchado un mensaje parecido, como les digo siempre, o sea, yo sé que cuando uno escucha una verdad diferente a la que uno escuchó, le desestabiliza todo, pero con calma, léalo, esto no es una carrera, y si hay algún pastor o algo escuchando esto, no se lance a hablar nada que no esté seguro, usted estúdielo, investiguelo, que lo que diga esté convencido. No queremos acá obligar a nada ni nadie a pensar, no queremos acá a nadie a sacar de sus congregaciones, no queremos acá causar división, simplemente somos personas que queremos llegar al mensaje original que fue y entenderlo lo más original posible, sacándonos de dogmas añadidos por religión, filosofía, poderes o lo que fuese, y que se acreciente más nuestro fe en el Mesías, sabiendo que tenemos esperanza, que Él no nos va a desamparar, que vamos a estar en el futuro, en el milenio, con cuerpos glorificados, y ahí dice las palabras que Él es el que nos va a enseñar. Ya no va a haber gente como nosotros, no va a haber TikTok, no va a haber nada de ninguna red social, va a ser todo el Mesías que nos enseñe las cosas más profundas, ¿no? Obviamente. Hermano, ¿se me escucha? Sí, adelante. Mira, acá también dicen una pregunta, dice, ¿a qué se refiere el pasaje de Apocalipsis que no tendrán descanso en el lago de fuego? Significa que estarán atormentados, pero no tendrán una muerte eterna, es decir, ya no existen. Dice que no entiende esa parte. Bueno, entendamos que el lago de fuego es la inexistencia definitiva del hombre, entonces por eso se refiere como un tormento, pero no significa que sean atormentados, porque incluso el mismo libro de Apocalipsis da la referencia de qué es el lago de fuego. Dice en Apocalipsis capítulo 28, versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, que ahí viene explicado dentro del propio libro de Revelación qué es el lago de fuego. Entonces, para resumen de los hermanos, el Sheol es una muerte temporal hasta el día del juicio. Y el lago de fuego es una muerte definitiva. Por eso es que el apóstol Juan, que tuvo la visión, hace esa referencia de que
bienaventurado el que no ve la muerte segunda. ¿Por qué? Porque el que no ve muerte segunda es porque ha sido preparado para vida eterna, o los que antiguamente murieron y no conocieron al Mesías, tienen la oportunidad de conocerle en la era milenial y tomar la decisión de seguirle o no. Y la muerte segunda es definitiva. Entonces, esa era la diferencia que yo quería explicarles. Vendrá otra duda, quizás en un siguiente Zoom, como lo es el tema de si Enoc y Elías subieron al cielo, que ahí viene otra parte complicada, porque ahora vamos a la inversa. Bueno, si tú dices que no existe el infierno y ya me has mostrado todos los pasajes que dicen que el infierno no existe, ¿qué hay entonces de los que van al cielo? Pero ahí va el principio del cual el hermano Emanuel les compartió. Nadie ha subido al cielo sino solamente el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo es que Enoc y Elías subieron al cielo? Entonces, Sí. yo pienso que lo revisaremos. Amén. Sí, bueno, vamos a dejar para la próxima el tema de Moisés y Elías, el tema de los que están debajo del trono blanco de Dios pidiendo justicia, el pasaje de la bruja de Endor que hace bajar a Samuel del cielo. Bueno, hay varios pasajes que aparentemente como que no estarían encajando, pero encajan perfecto, por eso hay que darle, como bien venimos haciendo en todo lo que estamos explicando, el contexto adecuado, porque el contexto de la misma escritura define la verdad, o sea, estableciendo la verdad, los dogmas caen, estableciendo la verdad, lo que fue añadido no hace falta refutarlo porque cae por su peso. Hay otros episodios como cuando Raquel dice que su alma salió de ella, o cosas así que después lo vamos a ver en el próximo encuentro. Así que bueno, hermano, espero que hayan disfrutado de esta exposición que fue bastante intensa, pero bueno, tiene material para que, porque la idea es también que usted eh, se haga lo que dice, lo que dijo Jesús, lo que dijo Yoshua, dijo, las escrituras hablan de mí. Cuando dijo eso, no se había escrito el Nuevo Testamento, obviamente que es un complemento, pero la base está ahí, y en base a esa base, que fue que cuando vino Jesús había muchas cosas que no se entendían, y él vino a corregir las deficiencias y a establecer la correcta interpretación de la Torá, y en base a Jesús y los profetas y los apóstoles es sobre con lo que estamos edificando. Así que bueno, hermanos, gracias por... No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, adelante. Yo quiero nada más agregar algo, hermano. Mira, bueno, una es, si tienen alguna duda, pues que la hagan saber, porque después no se tocan estos temas dentro de mucho tiempo, porque por lo que veo, Manuel tiene un itinerario de temas que quiere él traer, y pues no podemos estar regresando, aunque quisiéramos. Entonces, que si tienen alguna duda, la expresen. Y la otra cuestión que yo les quería hacer mucho hincapié es que, como ha dicho Manuel, los escritos del Nuevo Testamento no existían en los tiempos del Mashiach. Entonces, cuando se refiere a una escritura con autoridad en esa época, nos referimos a la Tanaj. Y más aún, si yo le he citado mucho esto a hermanos cristianos y he tratado de tocarlo con la prudencia correcta, pero es una realidad. El Nuevo Testamento en temas de autoridad no tiene nada que decirle al Antiguo. El que sienta las bases y dicta cómo va a ser todo el contexto propio de la Escritura es el antiguo pacto. Entonces, yo he puesto un ejemplo muy conciso. Cuando, por ejemplo, vemos en el Tana que, por ejemplo, el Eterno dice que es uno, y luego en el Nuevo Testamento te introducen a manera pues sospechosa una Trinidad, o que el Mesías es el Eterno, contradice la base de la Torah. Entonces sabemos que hay algo ahí raro, ya sea una manipulación, ya sea un agregado, o ya sea una mala traducción, porque sabemos que el Nuevo Testamento es fidedigno, pero lo sabemos porque hemos investigado que también ha sido intervenido por mano del hombre. Entonces, siempre que nosotros queramos la base
de la fe del pueblo de Israel, hay que mirar en el antiguo pacto, porque ahí están las bases, ahí está la raíz, ahí están las sendas antiguas. Entonces, cuando una doctrina no concuerde del Nuevo Testamento con el antiguo pacto, habría que revisar el por qué y ponernos a investigar, porque quizás sea alguno de estos casos que les he presentado, que sea una mala traducción, un agregado, como el otro día hablé con las hermanas sobre Mateo 1:23 y demás situaciones. Entonces, pues de mi parte es todo. Nada más quería hacer hincapié en esos 2 puntos, y si alguno tiene sus dudas, que las haga manifiestas, porque ese es el momento. Cualquier inquietud que tengan ustedes o la gente que está escuchando en TikTok, pueden entrar al grupo y hacerlas por ahí, y continuamos el tema por ahí si les quedó alguna duda o algo. Bueno, hermanos, shalom a todos, es un gusto haber compartido este tiempo con ustedes, y bueno, ya pronto vamos a volver a estar en contactos. Emanuel, perdona que te interrumpa, porque tú Sí. ya quieres terminar y yo sigo y sigo. Dice una hermana que según en su perspectiva, creo que para ella Yeshua es el eterno, pero que es otro tema. Entonces, Claro, no, hay muchos temas también en el grupo que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, y para no dispersarnos y hacer una ensalada, un tema a la vez, pero la pregunta es válida y está bien que tenga esa pregunta, pero en su contexto se la podemos desarrollar, pero como es un tema tan complejo, no se lo podemos decir en 5 minutos, merece un estudio similar al que hicimos ahora. yo le digo a la hermana que escribió eso, que si gusta que sea el segundo tema que tratemos, o sea, la siguiente semana tratar cerrar este tema, y si nos da tiempo, pues dialogar el tema de si el Mesías es el eterno, si existe una Trinidad, si existe una dualidad, o cuál es el contexto. Entonces, yo pensaría que para el siguiente sábado termináramos el tema del cielo y prosiguiéramos si Yeshua es Elohim, que es un tema muy, muy interesante. Bueno, hermanos, yo los saludo con la paz del Señor, shalom a todos, gracias por su compañía, siempre es muy grato estar acá con ustedes, con sus intervenciones, con sus aportes, y los saludo a los hermanos de las redes, shalom a todos. Ahí te preguntan, Emma, antes de despedirnos, ya lo igual, ¿cómo entran al grupo y si se hace todos los sábados en TikTok? Bueno, en el grupo entren primero, ahí en TikTok arriba está la dirección, es is.gd/el punto neutral, y entran al grupo de Telegram. Después contáctenme por privado si quieren que los metamos al otro grupo de estudio, que es un poquito más complejo, como lo que venimos haciendo, pero que obviamente que tengan esta buena voluntad de participar y estar atentos, y no irse a la mitad de la plática, ¿no? Porque si no, le va a quedar, la idea es que se comprometan a estar hasta el final para entender el concepto, porque si se meten y después de la mitad se salen, no van a entender nada, y no es la idea. La idea es que entiendan y entiendan todo para que después saquen sus conclusiones.